Esta presentación les vamos a mostrar cómo el servidor BIM de Graphisoft ayuda en la colaboración a equipos que utilizan BIM de diario. Esta tecnología puntera permite a la colaboración en vivo y simultánea del modelo BIM a tiempo real por equipos de arquitectos y sus colaboradores. Hoy vamos a hablar de diferentes cosas, entre ellas ArchiCAD de Graphisoft, también del revolucionario BIM Server, que nos permite trabajar sin ningún espacio geográfico. Tendremos una demostración de Teamwork y, naturalmente, también hablaremos de lo que es la colaboración abierta. Esto es decir, poder colaborar con otras disciplinas que directamente puedan trabajar con nosotros, aunque no tengan la misma plataforma. Para esto también haremos una presentación y después tendremos un resumen. Habrá un espacio para ruegos y preguntas que intentaremos responder a todos como podamos. Naturalmente, si no llegamos a tiempo, porque desgraciadamente no lo tenemos, todas las respuestas serán directamente respondidas vía correo electrónico y no obstante tendréis también contactos para poder continuar con preguntas si las hubiese. Hoy, como veis aquí, tenemos a un panel de personas que están ubicadas en diferentes partes del mundo. Tenemos Stian Toinem en Noruega y Claudia Borquez en México, Mike Palacios en Argentina, Levente Feleto, como dije antes, desde Hungría, y en España, en Sevilla, Javier Farratel. En Tarragona tenemos, en Reus, perdón, tenemos a Javi Ribar, y en Madrid a David Sánchez, José Juan Márquez y yo mismo, Andrés López. Antes de empezar, debemos de ver también cómo vamos a hacer en cuanto al webinar. Hay unas guías o consejos para poderlo ver mejor, y esta es una de las cosas que debemos de tocar. Por favor, cierren todas las demás aplicaciones, porque si no, el ancho de banda que puedan tener para la presentación se va a disminuir y tendrán una comunicación pobre. Se recomienda que utilicen un cable para la conexión al Internet y que, si desean verlo en pantalla entera, viendo la flecha que tienen aquí a su derecha en el panel de control, aprieten ese botón azul para poderla ver enteramente en la pantalla. De nuevo hablaremos de ruegos y preguntas y, naturalmente, hablaremos también sobre la grabación que tenemos al final. Perdonad. Bien. Una de las cosas importantes es poder hacer preguntas durante el seminario. Entonces, como veis aquí, lo que llamamos en inglés el control panel, es importante que las preguntas que queráis someter las podáis escribir apretando de nuevo el icono que tenéis aquí, que es una flecha en naranja, que os abrirá un diálogo como el que veis ahí y podéis escribir las preguntas que tengáis. Una vez que se complete la presentación, podemos directamente ir respondiéndolas, pero no esperéis al final. Podéis empezar escribiéndolas en cuanto queráis. Como decía anteriormente, la grabación del webinar estará disponible al final de esta presentación y que en toda probabilidad esta tarde-noche o mañana por la mañana ya lo podréis tener. De nuevo, se va a enviar a través de correo electrónico para aquellos que se han registrado y que han atendido para poder ver o bajarse, digamos, la grabación y poderlo ver de nuevo cuantas veces queráis. Bueno, daremos comienzo entonces a la presentación. En esta presentación vamos a descubrir cómo los arquitectos e ingenieros pueden intercambiar información del proyecto, compartir y gestionar sus cambios y generar una documentación profesional integrada de planos para la construcción del edificio. Graphisoft fue establecida ya por el 1982, hace más de 25 años. El edificio virtual, o BIM, es decir, Building Information Modeling, como se conoce ahora, ya se creó en ArchiCAD 1.0. Los proyectos que utilizan el edificio virtual, o BIM, están mejor diseñados, son más predecibles de construir y menos costosos de mantener y operar. En los últimos 25 años, más de 1 millón de proyectos alrededor del mundo han sido realizados utilizando ArchiCAD. Graphisoft está representada mundialmente y ArchiCAD se distribuye en 102 países. Está disponible en 17 idiomas y 25 versiones localizadas. ArchiCAD está disponible para los sistemas operativos de Apple Macintosh
y de Microsoft Windows. Vamos a ser testigos de otra innovación en la industria AEC, es decir, arquitectura, ingeniería y construcción, al igual que en su día fue el concepto de edificio virtual. El BIM Server de Graphisoft derrumba casi todas las barreras que no permitían la colaboración a tiempo real en el mundo con el modelo BIM. Pero para esto debemos de entender cuál ha sido la evolución en cuanto a la colaboración. Inicialmente, como podemos ver aquí, grandes edificios como esta catedral se modelaban principalmente para que tuviéramos una visualización clara y al mismo tiempo poder después medir y construir. Con el advenimiento del papel, los edificios se representaron de manera simbólica. Los constructores tenían que interpretar los planos y reensamblar el edificio. A veces el resultado no era el que el diseñador tenía en mente. La evolución desde este sistema tardó mucho tiempo, y allá por los años 80, el papel se convirtió en el formato electrónico que conocemos como CAD 2D. Aunque el proceso seguía siendo igual que su predecesor, al mismo tiempo el edificio virtual de Graphisoft vio la luz, cambiando la manera en la que se colabora a través de un solo fichero en colaborativo, lo que ahora llamamos el sistema BIM. En realidad fue un cambio trascendental en el flujo de trabajo. Fue un cambio que tuvo mucho efecto en la manera en que se trabaja en el estudio. La evolución de la colaboración, como se puede ver en este gráfico, claramente muestra que la flexibilidad que teníamos con el papel presentó un importante reto en coordinación. Esto mejoró con CAD 2D, pero fue con BIM que el salto en la flexibilidad fue más notable. Aunque este flujo de trabajo permitía más flexibilidad, necesitaba de un alto grado de metodología para asegurar un flujo de trabajo fluido. El salto en la productividad se consiguió cuando ambas, flexibilidad y coordinación, llegaron al equilibrio. Esto ha sido debido al continuo desarrollo, investigación, innovación y exportabilidad del BIM Server de Graphisoft. Allá por el año 1997, cuando Graphisoft creó su primer sistema de Teamwork, Teamwork One, todo el proyecto se tenía que enviar a través de la red cuando había cambios o teníamos que hacer algún ajuste en el proyecto, lo que tenía naturalmente sus limitaciones. Con la introducción de Teamwork 2 y la tecnología del Delta Server, solo los cambios del proyecto se envían a través de la red. De esta manera, 100 megabytes de información o de datos se reducen a 100 kilobytes, una escala de economía sin precedente integrado en ArchiCAD, como se dice en inglés, out of the box, soportado por una infraestructura segura y robusta que permite este innovador flujo de trabajo. Como resultado, la tecnología aporta una solución. De ahora en adelante podremos crear de manera orgánica, consolidando y personalizando el diagrama del flujo de trabajo que mejor resuelve nuestras necesidades. Podremos elegir la jerarquía y organización más adecuada para nuestra empresa, estudio y demás, de una manera muy sencilla. En realidad, la evolución se ha convertido en una revolución. Podemos colaborar de manera más allá de nuestro estudio físico en cualquier parte del mundo, siempre que dispongamos una conexión al Internet. ¿Pero qué significa esto? Esta tecnología aporta diferentes beneficios a diferentes usuarios. En el caso de pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, ahora disponen de un flujo de trabajo dinámico que incluye configuración del proyecto con un clic, acceso a los elementos al vuelo, y ya no tendremos que tener acceso exclusivo para hacer cambios en el proyecto. Una vez también tenemos un aprendizaje muy corto, quizás el más corto de su mercado. Para empresas grandes, lo que ahora dispondrán, además de lo mencionado ya, es la capacidad de personalizar los roles de los usuarios, tener un mayor grado de control y gestión del flujo de trabajo y poder soportar de una manera centralizada cualquier oficina en cualquier situación geográfica. En caso de los pequeños arquitectos o los arquitectos que trabajan de manera autónoma, podrán trabajar de manera remota en sus proyectos vía Internet y colaborar con otros compañeros también vía Internet. Trabajar en este sistema será como trabajar en un proyecto local, ya que trabajar con el BIM Server se asemeja a tenerlo en su propio estudio.
Bueno, como podemos ver aquí, hay unos beneficios claros. Teamwork 2 y el servidor de Graphisoft han logrado derrumbar casi todas las barreras que teníamos o impedían la colaboración, extendiendo el estudio y oficina más allá de su límite físico. De ahora en adelante podremos llevar el proyecto debajo del brazo en un portátil para una reunión con el cliente, autoridades, y ahí mismo a realizar los cambios pertinentes, sabiendo que a nuestra vuelta al estudio la documentación estará actualizada, gracias a nuestro entorno virtual que ya es una realidad. En definitiva, estos son algunos de los beneficios. Una de las curvas más cortas de aprendizaje del mercado, configuración del proyecto con un solo clic, acceso de elementos al vuelo, trabajo y colaboración con otros compañeros vía Internet independiente de su ubicación geográfica. Y también el poder soportar de una manera centralizada cualquier otra oficina dentro de la red de esa empresa. Pero esto ¿a qué se cambia? En realidad se traduce a una gestión más inteligente y económica de nuestros recursos. La extensión, en realidad, de nuestro estudio o empresa a través de un entorno virtual y que ahora nos da la posibilidad de llegar más lejos, lo que nos aporta una ventaja competitiva sin precedente. Podemos imaginar que estudios o empresas que ahora mismo estén intentando colaborar podrán acceder a proyectos en otros países de una manera local, sin tener que desplazar recursos. Es algo muy importante en la situación que tenemos hoy en día. Seguidamente os vamos a mostrar cómo podemos colaborar con otros compañeros en nuestro estudio o en otras empresas. Para esta participación tendremos al equipo ubicado, que según veis, en distintas partes de Latinoamérica y España. Como os he dicho anteriormente, tenemos en este caso a Claudia Borquez en México, a Mike Palacios en Argentina, a Xavi Rivas en Reus, a Javier Farratel en Sevilla, José Juan Márquez aquí en Madrid y yo en este momento. Posteriormente os mostraremos cómo colaborar también con otras disciplinas. Os hablaremos un momento del proyecto. El proyecto es de tipología residencial, como veis aquí, de unos 32.000 metros cuadrados, ubicado en Sevilla, España, y realizado por los arquitectos Marimí Palomino y Antonio Vendrés. Bueno, con esto os dejo con José Juan, que será la persona que nos llevará a través de esta demostración. José Juan, a ti te toca. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a comenzar la parte de Teamwork. Mi nombre es José Juan Márquez. Antes de presentar el resto de los participantes en esta parte de Teamwork, quiero hablar del gestor del servidor Bing. El servidor Bing puede ser gestionado, por supuesto, en el lugar donde esté la máquina, pero también desde cualquier otro lugar del mundo. Simplemente tenemos que elegir qué servidor Bing queremos gestionar y, si tenemos privilegios, accederemos a las partes de este que están disponibles para ser gestionadas. Vemos que aparecen distintos proyectos en los cuales nosotros podemos recoger información haciendo un simple clic. Vemos la información del proyecto, en la cual nos va a recoger información sobre los distintos copias de seguridad que se han hecho de forma automática o provocadas por nosotros, quién puede acceder a este proyecto, por supuesto sus dimensiones, su fecha y las últimas operaciones que se hicieron en este servidor Bing y en este proyecto. Podríamos usar cualquiera de las copias de seguridad que tenemos para retroceder el proceso en el cual nos encontramos, por si las soluciones adoptadas no fuesen las mejores. De igual manera, aunque tengamos o no tengamos conexión en algún momento, el servidor Bing, tanto los datos como las conexiones para acceder a toda esta documentación o a toda esta información, la recogeremos inmediatamente. El flujo de conexión es continuo, con lo cual en ningún momento tendremos pérdida de datos. Vemos que aparecen más de 20 usuarios que están dados de alta en este servidor Bing, que podemos acceder también a sus perfiles de usuario para ver cuáles son su nombre completo, como vemos aquí entrando en el mío, su dirección de correo electrónico, cuál es su rol. Ahora veremos la importancia de los roles en un servidor Bing o en un proyecto. Mi ubicación y datos adicionales que podríamos tener. Por supuesto, también las últimas acciones que yo he ido haciendo y estoy haciendo en mi servidor y en mi proyecto. Un color para ver
cuáles son los elementos reservados por mí. Enseguida veremos esto. Y puesto que no tenemos por qué ser 4 o 5 personas, podemos ser 50 o 60 personas en distintos lugares del mundo, una fotografía o la opción de introducir una fotografía para distinguirnos o diferenciarnos y así saber quién es la persona que está trabajando. Decía que los roles son importantes. Estos roles, aquí vemos distintos roles que están definidos y podemos ver cuáles son las distintas tareas que pueden ser realizadas por el arquitecto jefe o por el arquitecto, aparte de otras que tenemos, y ver que, o notar que el arquitecto jefe puede modificar al final todo el proyecto, desde no solamente la geometría de este, sino los apartados que son atributos de este, como nombres de capas o tipos de pisos, o alturas de pisos, todo lo que influye a nuestro modelo. En cambio, el arquitecto puede modificar determinadas opciones de su área de trabajo, pero no tiene acceso a todas ellas. Los servidores Bing, además, o el gestor de servidor Bing nos permitirá también crear nuevos roles, pero también crear nuevos usuarios y recoger información de otros servidores Bing, puesto que podremos hacer que al crear nuevos usuarios podamos importarlos desde otros servidores Bing. De igual manera, los proyectos podrán hacer lo mismo. Podremos comunicar distintos servidores Bing entre sí para que se nutran de información de usuarios o incluso de proyectos, bibliotecas, lo que nosotros necesitemos. Muy importante para poder tener libertad, no solamente a la hora de trabajar con los proyectos, sino de gestionar. Bien, pues una vez que hemos visto la gestión del servidor Bing, vamos a pasar al entorno de Archicad, donde ya sí paso a, para que los conozcáis, a los participantes en esta sesión para mostrar la primera parte de TeamWork. Los vemos en la paleta de TeamWork, que aparece integrada en este caso en el entorno de trabajo. Esta puede ser flotante o integrada, como vemos. Y primero vemos, aparte de mí, vemos a Mike Palacios desde Buenos Aires. Hola, Mike. Hola Javier, buenas tardes México, buenas tardes España, buenas tardes Argentina desde 12.000 kilómetros de distancia del servidor BIM. Gracias JJ. Gracias Mike. Pasamos a Javier desde Sevilla. Hola, buenas tardes, aquí desde Sevilla, Andalucía. Buenos días Latinoamérica, buenas tardes Europa. Un poquito bajito, se oye mejor a más kilómetros incluso, pero no hay ningún problema, te hemos entendido. Claudia, desde México DF. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, es un placer estar aquí con ustedes. Y para finalizar, a Xavi desde Reus. Bueno, seguramente tiene deshabilitado el sonido Xavi, pero enseguida le escucharemos decirnos hola. Bueno, enseguida, en cuanto tenga audio, nos saludará. Mientras tanto, vamos a ver el proyecto que ya hemos utilizado en alguna ocasión. Creemos que es una buena forma de mostrar esta parte del servidor Bing y que luego pasaremos también a mostrar estructuras e instalaciones. Vemos una planta general de este. Y hemos visto también la ventana en 3 dimensiones trabajando desde Archicad. Este es el modelo en el cual vamos a practicar algunos cambios para explicar la facilidad de uso del servidor Bing. Creemos que es muy importante no solamente que sea flexible, sino que sea muy fácil de aprender. Así que vámonos a la planta sexta. Vamos a ver desde la vista técnica, efectivamente, de planta, pero también la vamos a ver desde la ventana aislando el resto de los elementos del resto del edificio. La forma de trabajo sería, en un fichero normal, seleccionar los elementos y poder editarlos para modificarlos, borrarlos o hacer cualquier cambio. Eso también lo tenemos disponible en Archicad, pero cuando trabajamos en el servidor Bing, lo único que hay que tener en cuenta es que hemos de hacer la reserva del elemento. Con un solo clic, el servidor Bing y todos los demás integrantes del proyecto ya saben que este ha sido reservado. Pero cuando nos ponemos encima vemos que es editable para nosotros. Es una forma, porque el informador nos lo dice, una forma fácil, pero cuando un proyecto es muy grande, controlar todo este es un poco más complicado. Estamos viendo la forma de trabajo, de visualización, perdón,
de trabajo habitual, pero nosotros, aparte de otros tipos de visualización, vamos a elegir que se muestren las reservas de los usuarios. Vemos que los elementos que están disponibles para ser reservados aparecen en azul, pero el que yo he reservado ya aparece en color naranja y que es editable por mí. Con lo cual, si habilitásemos los grupos, tener habilitados los grupos, podríamos seleccionar todos estos a la vez y hacer un solo clic para ver que de igual manera en instantes ha aparecido toda mi reserva y ya están disponibles para ser modificados. Vamos a pedir a los integrantes del grupo de trabajo, por medio de no decirlo verbalmente, aunque sabemos que nos escuchan, sino para también mostrar otras de las herramientas que incluye el servidor Bing, que es la mensajería instantánea. Es decir, podemos utilizar la mensajería interna del propio servidor Bing para decirle a todos los usuarios que estén conectados, o a los que queramos, en este caso a todos, que comiencen sus reservas. Vamos a decirle comenzad reservas y a ellos, igual que a mí a continuación, les va a aparecer un mensaje en la pantalla de Archicad, como el que estamos viendo, en el cual van a ser conscientes de que alguien se está comunicando con ellos dentro del grupo de trabajo de Teamwork. Le decimos que hemos completado y ya vemos cómo efectivamente van cambiando los colores de los distintos reservas de los usuarios. Sin ninguna espera, simplemente cuando ellos van necesitando los elementos, van reservándolos. Pero de igual manera sucede si las reservas que ya se han hecho por otros usuarios son necesitadas por cualquiera de ellos. Lo que harán será solicitarlo. Eso es lo que vamos a hacer ahora, viéndolo entre ellos, que seguramente empezarán a solicitarse sus distintos elementos. Y vamos a pedir a Xavi, ya hemos visto la mensajería, no será necesario utilizarla de nuevo. Vamos a pedirle a Xavi que haga una reserva de alguno de los elementos que yo tengo seleccionados y reservados. Veremos que aparecerá un pop-up de igual manera, de mensajería interna, en el cual Xavier Rivas solicita, ahí lo vemos, solicita no sé, está solicitándome algo, me dice que se planta esta, la información, efectivamente, pero cuando un proyecto es pequeño es muy fácil controlar cuál o qué elementos está solicitándome. Incluso me lo podría explicar por medio del chat, pero creemos que esto no es suficientemente válido para gestionar proyectos grandes. Vemos cómo entre ellos sí que aparece muy claramente quién está seleccionando cada uno de ellos. Yo necesito saber qué me está pidiendo Xavier. Pues lo que hacemos es decirle a Archicad que nos lo muestre. Y nos lo muestra llevándonos desde la ventana 3D hasta la planta e incluso seleccionándolos y mostrándolos en la propia planta. Me ha solicitado todos, en este caso, pues vamos a verlo. También podemos tener suspendidos los grupos o no, pero vamos a decirle que sí, que lo otorgamos y todos los elementos pasarán a formar parte de su área de trabajo. Ahí lo vemos. Perdón, estaba diciendo yo que todos, porque tenía habilitados los grupos. Estos son los elementos que Xavier Rivas nos ha solicitado. Ahí lo estamos viendo. Bien, lo vemos aquí, pero también lo vemos en cualquiera de las ventanas. Y aquí estamos viendo los elementos que a mí me había seleccionado como consecuencia de hacer mostrar desde la mensajería de Archicad. Bien, pues vamos a... Bueno, vemos cómo se han mezclado los distintos elementos, las distintas reservas, mejor dicho, como Claudia tiene unas reservas. Dentro del área de reserva de Claudia, pues Javier le ha pedido otras tantas. Y de igual manera, sobre Mike Palacios, se han solicitado otros elementos. Fácil la forma de reconocer los elementos y sin necesidad de hacer ningún tiempo de espera a la hora de seleccionarlos, de reservarlos. Bien, pues una vez que hemos visto
cómo se reservan, vamos ahora a introducir nuevos datos y ver cómo se comunica cada uno de nosotros con el servidor Bing. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a esta otra vista, la cual, aquí la estamos viendo, es todo el edificio con las reservas que hemos producido en la planta sexta. Y vamos a decirle a todos que comiencen a hacer sus trabajos, porque yo también voy a hacer el mío. Así que vamos a decirle a todos ellos, comenzad tareas. Pero además, les vamos a decir que es de alta prioridad que esto sea realizado. Así que vamos a decírselo de esta forma. Comenzad tareas, avisamos a todo el mundo de que haga sus tareas. Por supuesto, a mí también me aparece, puesto que me he puesto que aparezca para que lo veamos. Y vamos a cambiar al color original, puesto que quiero que quiero trabajar de una forma más natural, sin necesidad de saber quién tiene seleccionado los distintos elementos o no. Para reservarlos voy a utilizar la herramienta Buscar y Seleccionar. Me permite discriminar qué es lo que yo quiero seleccionar. Va a seleccionar los muros de una determinada capa y con un solo clic vemos cómo esta son seleccionados para decirle que quiero reservarlos. Bien, la reserva se produce, pero hay elementos que están dentro del área de reservas de otros usuarios. Aquí lo estamos viendo, 737 han sido perfectamente reservados, pero hay otros que hay un problema. Yo podría ver cada uno de los, quién tiene reservado cada uno de los distintos muros que yo he querido trabajar, pero lo que voy a hacer es directamente solicitar. Al solicitar ya aparecen directamente a las personas que tienen estos elementos seleccionados y voy a hacerle una solicitud. Cuando hago la solicitud, a cada uno de ellos le aparecerá la mensajería y tendrán libertad, y en este caso lo harán, de otorgarme esos elementos. Vemos como ya no son 87, sino que son 62, como son ya baja a 66 a 26, y van cambiando, o van llegando, mejor dicho, los distintos mensajes informándome de que efectivamente se han sin ningún problema estos elementos. O sea, vamos a tocar, ahí vemos cada uno de los miembros del equipo de trabajo, me ha otorgado todos para ver que ya 0 elementos están reservados por otros, sino que todos son parte de mi área de trabajo y yo no tendré ningún problema en seguir trabajando. Bueno, nosotros vamos a hacer algún pequeño cambio en la fachada, vamos a hacer cambios en algunos materiales de estos muros exteriores, como decía, y los demás están trabajando en sus distintas tareas. Bien, hemos seleccionado esos 2 muros, vamos a seleccionar otros 2 más para modificar algunas pruebas de materiales que quiero ver en el edificio. Por ejemplo, no esa ventana, sino este muro. Y con esto será suficiente de las pruebas que yo quiero hacer dentro de mis tareas. Bien, ya he cambiado. Bueno, veo que pueden o cómo pueden quedar los cambios que yo he hecho. Y vamos a avisar a todos los integrantes por medio de la mensajería, por supuesto, pero ahora vamos a decirle que de alta prioridad, y ya no vamos a escribir nada, vamos a decirle a todos que directamente haga una de las tareas que ya están implementadas dentro de la mensajería, pues que envíe cambios, reciba cambios, liberen o incluso que salgan del proyecto por si queremos recoger su parte de su área de trabajo de una forma, o no pretendemos que ese día esté trabajando en nuestro modo. Así que le decimos que envíen cambios a todos ellos, les avisamos y nosotros vamos a cerrar. Aquí aparece mi mensaje, que podemos cerrar o podemos llevarlo completado, como hemos visto. Y lo que vamos a hacer es llamar a esta vista, una vista especial, para luego actualizar
actualizaremos desde la planta incluso. Esta vista especial nos va a permitir ver en qué situación se encuentra nuestro edificio ahora mismo, antes de que nadie envíe ningún tipo de información. Veremos que no están distribuidas todas las plantas, que no están amobladas todas las plantas, y vamos a ver una combinación de elementos alámbricos y elementos opacos. Muy importante esta vista, puesto que nos va a permitir separar, ahí lo estamos viendo, nos va a permitir separar qué es lo que ha enviado cada uno de ellos, y para eso vamos a hacerlo desde la vista de las reservas de cada uno de los usuarios. Vamos a verlo en la planta. Y aquí ya parece que Mike ha realizado su labor. Perfecto, gracias Mike. También Xavi acabó lo que estaba haciendo, que será parte de la distribución, parte de los... son distintos edificios o bloques, como estamos viendo. Así que lo vemos. También gracias, Claudia. Y nos falta Javier, que también ha terminado. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo, pero no lo estamos viendo. Para ello, lo que vamos a hacer es, y verlo en muy poco tiempo, como haciendo clic en enviar y recibir, mi Archicad se comunica con el servidor BIM, y que no está físicamente en la oficina, no lo hemos dicho, está a 20 kilómetros en una localidad de Madrid, y vemos como en escasamente 30 segundos ha enviado y ha recibido toda la información que se ha ido mandando desde los distintos lugares. Desde ahí lo estamos viendo. ¿Y quién lo ha enviado? Puesto que es obvio que los colores ya lo identifican, pero cuando nos ponemos encima de los distintos elementos ya nos dice que Claudia se ha encargado del amolamiento, que Xavi se ha encargado de la distribución, y del otro área también ahí estamos viendo el trabajo de Mike. Decía que desde distintos lugares, uno desde México, otro desde Buenos Aires. Esto es muy importante, no ha habido ninguna diferencia. Podríamos estar todos en la oficina, en la misma oficina, y sería de igual forma el trabajo. Y vamos a llamar a esta vista que habíamos llamado hace un momento para que ya se reconstruya y veamos que toda la información que ha enviado cada uno de ellos es implementada en nuestro proyecto. Una buena vista nos va a permitir separar esto. Vemos cómo aparecen los elementos que en planta cuarta ha enviado Javier, los que ya veíamos de Claudia y los que hemos visto también de Xavi, los míos reservados hace un momento. Todos los muros alámbricos que están reservados por mí para poder modificar la fachada, y los de Mike Palacios. Bien, pues es muy clara la forma de trabajo, muy absolutamente eficaz y gráfica para que se pueda gestionar un proyecto de una forma dinámica y en grupo sin tener ningún tipo de problemas. Vamos a despedir ya a los participantes de esta primera parte de Teamwork, dándoles las gracias. Su labor ha sido clarísima y creemos que nos deja muy bien explicado cómo se trabaja con Teamwork. Así que gracias, Mike. Saludos a todos desde Buenos Aires. Chao, chao. Muy bien, Mike. Para Sevilla también le decimos adiós y gracias por su labor. Saludos a todos desde Sevilla. Estás muy lejos, Javier, seguro. Estás en una parte muy lejana de Sevilla. Claudia, gracias. Al contrario, gracias a todos. Muy buena tarde. Y ya para finalizar, muchas gracias, Xavi. Muy buenas tardes desde Reus, Tarragona. Ahora supongo que ya me funciona el micro. Sí, ya te funciona el micro. Venga, muchas gracias. Bueno, pues una vez explicada esta primera parte de Teamwork, vamos a dar paso a Andrés para que explique las siguientes labores que vamos a mostrar en la presentación. Bueno, pues muchas gracias. Obviamente ha sido una explicación clara. Podemos ver que un sistema como este nos puede dar muchísima más capacidad para poder competir, trabajar con otros compañeros
o para empresas que son multinacionales o multiubicadas que necesitan coordinar todo un trabajo como es la labor de la construcción de un edificio. Por eso debemos también repasar cuáles son los elementos más interesantes de este sistema, entre los que podemos ver un gran aprendizaje rápido, un acceso a elementos sobre la marcha como hemos visto, una forma de visualizar estos cambios muy rápidamente por colores, hasta por la persona en sí, a través de fotografías. Podemos trabajar y colaborar a través del Internet y siempre vamos a estar siendo servidos por un servidor que tiene una infraestructura muy robusta. Inclusive cuando tengamos fallos de electricidad o de Internet, el sistema seguirá funcionando y cuando reubique esa conexión continuará enviando los datos sin que estos se corrompan. Y naturalmente, como hemos podido ver también, el intercambio de información es verdaderamente rápido. Bueno, pues ahora seguimos con esta próxima parte en la que queremos hablar lo que significa el tener una colaboración abierta. Bueno, pues en Graphisoft siempre hemos tenido la filosofía de superarnos en lo que mejor hacemos, quizás la fabricación del mejor software para la arquitectura. Por tanto, nuestro objetivo siempre ha sido y seguirá siendo el colaborar con las mejores plataformas de diferentes disciplinas que entran en el ciclo del diseño, producción, construcción y gestión posterior del edificio. Graphisoft es un miembro de la Building Smart Association y ya ha demostrado un largo recorrido y compromiso con el sistema abierto de colaboración BIM a través del formato IFC, Industry Foundation Plus. Graphisoft tiene el nivel de certificación IFC más alta que se da hasta ahora. A través del IFC como epicentro de la colaboración BIM, arquitectos, diseñadores e ingenieros pueden colaborar con seguridad y eficacia con las otras disciplinas que utilizan distintas plataformas. En esta diapositiva podemos observar que un número de aplicaciones como son las de diseño, análisis, estructuras, MEPs de instalaciones y gestión del edificio construido a las que usuarios de ArchiCAD pueden conectarse vía IFC y si estas otras plataformas no tienen esa capacidad, a través de otros formatos como son DWGs o PDFs. ¿Pero qué ocurre con la colaboración con ingenieros? Bueno, hasta ahora hemos podido ver o comprobar cómo el servidor BIM nos ayuda con flexibilidad, rendimiento y productividad. Pero ¿qué sucede con los otros actores del equipo? Aquellos que no necesariamente utilizan la misma plataforma que nosotros. Para esta situación, Graphisoft de nuevo ha creado una manera puntera e innovadora de normalizar el flujo de trabajo a través de la inteligencia intrínseca en el formato IFC. El flujo de trabajo integrado cubre las siguientes fases: la preparación del modelo arquitectónico, el filtrado de lo esencial o los elementos requeridos del proyecto, la exportación del filtrado según el flujo de trabajo establecido y en la otra dirección la importación de datos de las otras disciplinas en nuestra plataforma para su referenciación general y coordinación del modelo. Antes de comenzar, vamos a ver brevemente los pasos más importantes de este flujo de trabajo. Empezamos por el modelo arquitectónico, que se ajustará al programa y a las necesidades y al solar, entre otras cosas. Para preparar el modelo para su exportación, los arquitectos pueden filtrar los elementos de carga utilizando la clasificación por capas, combinaciones de las mismas, opciones de vistas del modelo, modos de selección y otros. Naturalmente, también podemos exportar todo el modelo sin ningún filtrado. Ahora se procede a la exportación del modelo en formato IFC. Aunque de esta diapositiva podamos ver que las plataformas principales a nivel mundial se comunican con ArchiCAD, la política de Graphisoft es la inclusión de plataformas locales en diferentes mercados. Los arquitectos e ingenieros pueden referenciar parte o todo el modelo para otros trabajos o análisis. Lo que a veces no resulta obvio es que los arquitectos e ingenieros no necesariamente tienen el mismo punto de vista. Por ejemplo, vemos que un pilar no es lo mismo para un ingeniero que para un arquitecto.
Una vez que los ingenieros definen la estructura y los detalles basados en el modelo arquitectónico que han referenciado, pueden continuar con su trabajo para generar modelos para cálculos. De esta manera, los ingenieros pueden comprobar los perfiles propuestos por los arquitectos y hacer los ajustes necesarios. Una vez que está realizado este trabajo, se envía de vuelta al arquitecto para su coordinación, pero de una manera inteligente. Y el resultado es evidente. Podemos observar lo que ha sido añadido, lo eliminado y lo modificado, para posteriormente mantener un registro de cambios. Y todo esto inclusive en una aplicación que no necesita ningún extra. Ahora os vamos a mostrar cómo esta tecnología facilita la labor cotidiana para los actores que intervienen en un proyecto. En el primer caso hablaremos de estructura a través de Artec y David Sánchez con José Juan Márquez. Posteriormente volveremos con Stian Todjem, directamente de Noruega, y también con José Juan Márquez para mostraros cómo funcionamos con instalaciones. Te lo paso ahora, José. Es todo tuyo. Gracias, Andrés. Bien, pues vamos a ver esta segunda parte también con nuestro modelo, el cual estamos viendo de forma completa, pero vamos a llamarle para no tener que ver toda la información que no queremos enviar a los ingenieros. Para ello lo que vamos a utilizar es visualización parcial de la estructura. Tenemos muchas formas de llamarlo, a través de los menús o vistas rápidas, pero vamos a llamarlo de una forma más ortodoxa, diciéndole que queremos ver núcleos de los elementos de carga solamente. Al hacer esto, sin necesidad de apagar o encender capas, conseguimos que los elementos que estrictamente sean de carga son los que se van a visualizar en cualquiera de las vistas en las cuales estamos llamando. Aquí lo estamos viendo, cómo aparece. Insisto, no hemos apagado o encendido capas, sino que los elementos tienen un atributo dentro de sus definiciones que les permite mostrarse cuando tienen cargas. Pero veo que alguien se ha confundido en nuestro proyecto y quiero... estos tabiques no son elementos de carga y quiero modificarlos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación para mostrar esto. Nos vamos de nuevo a buscar y seleccionar, en el cual vamos a decirle que queremos seleccionar todos los elementos de distribución. Con un solo clic nos permite que estos sean seleccionados y vamos a entrar en la definición de estos para ver, aparte de sus definiciones habituales, ver que hay una clasificación como función estructural que son elementos de carga. No queremos que estos sean de carga, sino que son elementos sin carga. Y le decimos OK. De esta forma conseguimos que los 1160 muros seleccionados pasen a ser no elementos de carga y como consecuencia ya no los vemos en la vista donde nos encontramos. Muy bien, pues los elementos pilares, forjados y muros tienen por defecto habilitados esta opción y nosotros podremos habilitarlos o deshabilitarlos a voluntad. Bien, pues vamos a mandar parte de la información del edificio por medio de formato IFC para que desde Trical sean gestionadas, calculadas o las necesidades que nosotros tengamos en un predimensionado que hemos hecho nosotros en nuestro modelo. Para ello, de igual manera, vamos a hacer una selección de todos los elementos del bloque número 4 y con un solo clic vemos cómo son seleccionados todos estos. Pues estos elementos son los que queremos enviar a la persona que tiene que hacer los cálculos, y en este caso nos sirve como presentación a David, que es a quien se lo vamos a mandar. Pues le decimos que queremos guardar esto como, y le vamos a decir que los elementos seleccionados solamente, podríamos guardar el proyecto entero o los elementos visibles, y aquí empieza parte de esa colaboración que desde Graphisoft se está trabajando. Es decir, podemos decirle hacia cuál es el traductor que queremos utilizar para mandárselo, en este caso, a Trical. Vamos a decirle que el intercambio de datos con Trical, donde podríamos
definiciones y quisiéramos cambiar cuáles son las opciones que queremos guardar nuestro IFC. ¿Cómo se va a llamar el archivo? Pues vamos a llamar que se llame de Archicad para Trical para que luego nos lo mande de vuelta David y vamos a guardar nuestro fichero para que sea recogido por David y de esta forma conseguiremos hacer el trasvase de datos. Paso la imagen a David para que sea recogido el modelo. Sede de Artec en Madrid. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues recoger el modelo tridimensional que me envía José y vamos a calcular esa parte de la estructura, hacer los cambios que necesitemos desde el punto de vista del calculista y enviarlo de vuelta hacia el modelo común que estáis manejando entre todos. Una breve introducción sobre nuestra empresa. Nosotros somos especialistas en cálculo de estructuras, aunque desarrollamos también algunos otros programas. Os voy a explicar un poco pues de dónde venimos, ¿no? Entonces, Artec es una empresa española creada en 1985 y poco a poco nos hemos ido expandiendo por distintos países de Latinoamérica. Actualmente tenemos presencia en casi todos ellos. Lo que hacemos es desarrollar software para arquitectura, ingeniería y construcción, lo comercializamos y damos también el soporte postventa. Desarrollamos principalmente estos 4 programas. TriCalc es el de cálculo de estructuras tridimensionales. TConnect es para cálculo de uniones de acero, soldadas y atornilladas. GESCON para realizar el control de costes de ejecución de la obra. Y Constructo para la gestión integral de empresas constructoras. En particular, el que nos trae hoy aquí es TriCalc, que es el de cálculo de estructuras. Con él podéis calcular estructuras de hormigón o concreto, de acero, aluminio y madera. Y una de las principales características que tiene TriCalc es que permite juntar todos estos materiales y dentro de un modelo único calcularlos todos conjuntamente. Cuando Archicad nos propuso la colaboración de, bueno, pues comunicarnos lo máximo posible para poder recuperar los máximos elementos posibles, pues desde luego estamos encantados porque se trata de agilizar lo máximo posible el trabajo de los arquitectos. Entonces, mediante el formato IFC tenemos esta integración BIM que permite, pues esto que os voy a enseñar a continuación. Importar el modelo, calcularlo, volverlo a enviar hacia Archicad. Y este camino de envío de datos bidireccional se puede realizar tantas veces como sea necesario en función de los cambios que tenga que ir realizando el arquitecto o los calculistas. Bien, pues vamos a verlo en el programa. Vamos a recoger el archivo que ha enviado José. Con este icono, abrir modelo BIM, podemos importar el archivo IFC que me ha mandado José. Entonces, bueno, pues aquí lo recuperamos de Archicad para TriCalc. Se pueden recuperar todos los elementos o solamente alguno de ellos. Por ejemplo, podríamos dejar fuera los pilares por algún motivo, los forjados, pero en este caso todo. Y aquí me hace un resumen de los elementos que ha recuperado. Entonces me muestra el modelo por aquí, ahí lo estoy viendo en planta, por aquí en perspectiva y en modo render. Y lo que voy a hacer es algunos cambios en este modelo. Por ejemplo, supongamos que desde el punto de vista del cálculo, pues me pueda resultar mejor tener este pilar situado en la esquina. Entonces puedo decidir hacer ese cambio. Vamos a generar el modelo de TriCalc y hacer los cambios ya con las funciones normales de TriCalc. Entonces se está generando el modelo estructural de TriCalc. Aquí hemos creado ya pues las losas, los pilares, los muros y vamos a hacer ese cambio. Por ejemplo, el pilar que comentaba lo voy a desplazar. Por ejemplo, lo puedo seleccionar aquí en la planta. Voy a utilizar el icono de desplazar, este de aquí, desplazar. Selecciono mediante una ventana todo el pilar con todas sus alturas y le indico como punto inicial vamos a ver, un segundo, desplazar. Aquí. El punto inicial lo voy a marcar aquí en la perspectiva, esta esquina, y el punto final esta otra, por ejemplo. De ese modo he desplazado el pilar a su nueva ubicación. Voy a cerrar el archivo BIM, el archivo IFC, para mostrar únicamente el modelo de TriCalc. Podemos hacer algún otro cambio, por ejemplo,
vamos a suponer que estos muros que vemos por aquí, pues los queremos eliminar y sustituirlos por un pilar. Entonces, bueno, pues utilizo las funciones de TreeCalc, por ejemplo, muros resistentes eliminar. Los selecciono también en la planta. De ese modo selecciono con todas sus alturas. Vais a ver que desaparece en todas las alturas al seleccionarlo en la planta. Y en esta esquina voy a ubicar el pilar que habíamos visto antes. Entonces, bueno, pues por ejemplo, lo que voy a hacer es copiarlo y pegarlo. Entonces, con el icono de copiar, selecciono todo el pilar con todas sus alturas y elijo como punto de inserción la esquina y luego lo voy a pegar en esta otra posición. Pulso el icono de pegar y lo inserto en esta esquina. De modo que arriba veis en el modelo render el pilar nuevo. Pues así iríamos haciendo todos los cambios que fueran necesarios desde el punto de vista del calculista, ¿no? A partir de ahí calcularíamos la estructura para ver si las dimensiones de los elementos que vienen del modelo arquitectónico son válidas o si es necesario modificar alguno por su tamaño y también para calcular el armado. Entonces eso se haría con la opción cálculo automático. Para este tamaño de estructura esto puede demorar pues unos 10 o 15 minutos. Entonces voy a abrir la misma estructura que ya la tengo calculada y os enseño los tipos de resultados que se podrían obtener con TreeCalc. Entonces aquí estamos viendo la estructura en alzado en todas las ventanas. Voy a colocar, igual que antes, pues una planta, por ejemplo, o voy a maximizar las ventanas y lo voy a mostrar en perspectiva para iros enseñando los tipos de resultados que se pueden obtener. Por ejemplo, si me sigo solamente en la cota de la losa de cimentación, vamos a hacer un análisis de cómo está trabajando esta losa. Vemos que por esta zona del edificio más alturas y por esta otra pues solamente los sótanos. Entonces voy a pedir una gráfica de los desplazamientos de la losa para ver cómo se hunde más la zona de la derecha. Efectivamente, aquí vemos en color azul, esa zona desciende casi 3 centímetros y en color rojo y amarillo el descenso es mucho menor, alrededor de 1 centímetro. Entonces, bueno, pues este es el tipo de análisis que se puede hacer para la losa de cimentación, ver esos desplazamientos o ver esfuerzos, etcétera. Luego os enseñaré el plano de armado de esta losa. Del mismo modo también el programa hace un cálculo sísmico según distintas normativas de varios países, bueno, de España, Portugal y de varios países de Latinoamérica. Podemos hacer un análisis sísmico de la estructura. Se realiza un análisis modal espectral según los espectros de respuesta que son definibles por el usuario. Y a partir de ahí pues se analizan los modos de vibración del edificio, que podemos visualizarlos en este caso. Y esto genera los esfuerzos adicionales en los pilares o en distintas barras de la estructura que me generarán me darán la validez o no de cada dimensión de pilar y también me generarán el armado necesario. Relativo a los forjados de plantas, pues activar uno de ellos, podemos ver pues una gráfica de los esfuerzos flectores, que también van a ser los que me generen el armado de esta losa de forjado. Y vamos a empezar a ver algunos planos de armado que se generan con el programa. Por ejemplo, dentro del menú resultados, armaduras de pórticos, dibujar plano, podemos ver, bueno, pues los típicos planos de armado con los despieces de todas las armaduras que puede tener cada una de las vigas. En este caso, bueno, pues el armado del pilar, los armados de negativos, de positivos, etcétera. Aquí vemos en esta zona pues estribos más cercanos, más alejados, según los esfuerzos que tenga cada zona de la estructura. Así podemos ir viendo distintos armados de otras zonas, ¿no? Aquí vamos viendo pues otras zonas del edificio. Del mismo modo, el cuadro de pilares también lo podemos visualizar, donde me muestra los de los pilares. Aparecen con una X roja aquellos pilares que no han cumplido con el tamaño que viene del modelo de Archicad. El arquitecto eligió este tamaño de pilar, pero el calculista está viendo que no es suficiente con este tamaño. Entonces, TreeCalc automáticamente lo tacha y esto ya me indica que no es válido y se podría modificar. Desde aquí podríamos aumentar el tamaño del pilar y enviarlo hacia Archicad de nuevo.
Para aquellos que cumplen, pues te muestra el armado. Por aquí vemos pues los armados de las esquinas, los estribos, etcétera. Vamos a ver también el armado de la losa. Por ejemplo, la losa de cimentación. Y aquí vemos las armaduras que va teniendo la losa en cada una de las partes. Estos serían pues los armados, dos redondos del 25, dos del 16 con unas determinadas longitudes, y en la esquina inferior derecha se está mostrando la retícula que supone el armado base. Es decir, que toda la losa tiene una forma base de redondos del 16 cada 15 y redondos del 12 cada 10 en la otra dirección. Eso cubre toda la superficie de la losa y en algunas zonas específicas se muestran esos refuerzos. Vamos a ver también el armado de algún muro. Estos muros pues tienen también aquí su armadura que se representa en alzado y también en sección. Aquí tendríamos pues los cálculos que realiza Tricalc de los armados necesarios en función de los esfuerzos que tiene la estructura, tanto por las cargas gravitatorias o de viento o de sismo. Y por último, en cuanto a resultados, vamos a ver un plano de composición. Los planos de composición que realiza Tricalc automáticamente se refieren a imprimir dentro del mismo plano resultados variados de otros elementos sueltos. Por ejemplo, los planos de las vigas sueltas que hemos ido viendo se organizan automáticamente en un determinado tamaño de papel que elijamos, que es lo que está calculando ahora el programa. Aquí me muestra los planos de armado de las distintas vigas ya colocados automáticamente. E igual que sucedía con los pilares, la X roja me indica en algunas de las vigas que sería insuficiente. Pues con todos estos cambios que he hecho en la estructura, lo que hago finalmente es generar de nuevo el archivo IFC. Vamos a verlo de nuevo en perspectiva y en render. Entonces, recuerdo los cambios que hice. Eliminé del modelo el muro que había en esta zona, lo sustituí por un pilar y también este otro pilar lo he traído aquí a la esquina. Entonces se lo voy a mandar a José para que lo reciba con su Archicad y de ese modo verifique los cambios que se han realizado. Voy a elegir la opción, pulsar este icono, crear modelo BIM. Me genera un archivo IFC de nuevo que lo voy a llamar de Tricalc para Archicad y se lo envío a José. Entonces, de este modo, y te cedo la palabra de nuevo, José. Gracias, David. Bueno, pues enseguida veis mi pantalla en la cual nos hemos quedado con esa imagen y ahora lo que vamos a hacer es recoger la información. Lo vamos a recoger de una forma también especial. Vamos a decirle a Archicad que no solamente queremos combinar, sino que queremos detectar los cambios de los IFCs. Esta herramienta nos va a permitir elegir cuál es el primer archivo gestionado IFC y el que hemos recibido por parte de David, de Tricalc para Archicad, y lo recogemos. Al decirle siguiente, lo que hace Archicad es contrastar estos dos ficheros para ver cuáles son las diferencias entre ellos. Vemos que nos pregunta si queremos ver todos ellos o solamente los elementos estructurales o qué elementos son los que queremos ver. Por supuesto, podríamos separar por el tipo de IFC escrito, pero le vamos a decir que sean todos y ya vemos cómo aparecen nuevos 11 elementos, 11 elementos modificados y 7 elementos enviados, que además nos va a llevar cada uno de ellos, por medio de los dos ficheros que hemos elegido, a unas capas para poder, de una forma también sencilla, independientemente de los marcadores que vamos a ver, el poder separar los distintos elementos. Así que lo que hacemos es combinarlo y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Vamos a llamar a otra vista, en este caso a todo el modelo estructural, solamente con los pilares forjados y muros, la selección de estos elementos. Estas ya no tenemos elementos de ventanas y demás. Y vamos a ver qué es lo que ha mandado David. Ya vemos los distintos elementos con distintos colores. Lo verde
es lo que ha sido modificado, las dos pilares verticalmente, lo azul es lo que se ha generado de nuevo y lo rojo borrado, pero vamos a aislarlo. Vemos una vista bastante clara de todo, la ubicación de los cambios en el bloque que nosotros hemos enviado, y ahora lo que vamos a hacer es verlo estrictamente los elementos que han sido cambiados. Aquí los estamos viendo. Muy bien, los colores también vuelven a darnos de una forma clara qué es lo que están haciendo cada uno de ellos, pero además podemos utilizar los marcadores de las herramientas del marcador, que me permiten, por plantas, ahí lo estamos viendo, las distintas plantas, yo puedo irme a la planta baja y decirle que me seleccione los elementos borrados. Vemos que tenemos la oportunidad de cambiar para que una vez que nosotros resolvamos esta situación nos lo deje de mostrar, incluso dejar de verlos. Ahí lo estamos viendo, cómo ese elemento desaparece, pero lo que quiero es reconocerlo. Le digo que me lo seleccione, ahí me lo selecciona y además me hace un zoom para que me indique que efectivamente ese elemento ha sido borrado. Seguramente, una vez informado yo, y conforme vaya trabajando con distintos ingenieros, pues ya no necesitaré hacer verificación de todas las tareas que me ha enviado. Pero esto es absolutamente necesario de cara a comprobar que lo que él ha hecho está dentro de lo que yo necesito. Vamos a decirle que seleccione este otro y que me haga zoom, y vemos cómo ahora me lleva a esos dos pilares, en este caso partidos por pisos, que han sido modificados. Bueno, pues vemos claramente que podemos coordinar la información IFC de ida y de vuelta para luego, una vez calculada o modificada o hecho las acciones necesarias desde la parte de estructuras, podemos controlarlas perfectamente en Archicad por las herramientas de marcador. Bien, pues esta parte de estructuras también entendemos que queda explicada a la hora de hacer colaboración abierta, y paso ahora la pantalla y la voz a Andrés para que continuemos con la parte de MEP. Muchas gracias, José. Bueno, pues vamos ahora a continuar con nuestra colaboración abierta con otras disciplinas. En este caso vamos a empezar a hablar de instalaciones, o MEP. Viene de inglés de Mechanical, Electrical and Plumbing. Bueno, veamos qué ocurre con el flujo de trabajo para instalaciones. Datos que vamos a fluir de la misma manera que se ha ocurrido con los ingenieros de estructuras. De nuevo, IFC está en el epicentro de la colaboración. Independiente de la plataforma que utilicen, todos los actores partícipes en el proyecto tendrán una información idéntica. El flujo de trabajo nos resultará familiar, ya que de nuevo el modelo arquitectónico se crea primero. Se filtra el modelo y se exporta a la plataforma MEP, que digamos importará esta información para continuar con su trabajo necesario. Una vez que se realiza el trabajo, se envía de vuelta al arquitecto para detección de colecciones. Interesante es que si el colaborador ha estado trabajando con un sistema BIM, la necesidad de detectar estas colisiones se reducen al mínimo. Pues entonces, Archicad, a través de este innovador flujo de trabajo, puede colaborar con muchas plataformas MEP. Tenemos también la oportunidad de modificar lo importado en Archicad siempre que se establezca un protocolo de responsabilidad entre los colaboradores, ya que los elementos permanecen paramétricos y de esta manera podemos acelerar el proceso de coordinación. Archicad ha sido optimizado para intercambiar información inteligente con plataformas de ingeniería más importantes alrededor del mundo. Aún así, reconociendo que la diversidad es muy importante, Archicad también intercambia información inteligente con plataformas locales, siempre que soporten sistema IFC. De no ser así, también podremos intercambiar información en formatos DWG, DXF o PDF. El flujo de trabajo resulta sencillo, es optimizado y nos permite mantener un registro de cambios, todo incorporados en una sola aplicación. Bueno, ahora veamos qué ocurre también con estas aplicaciones con referencia a las instalaciones.
Vamos ahora que la colaboración con ingenieros de instalaciones en otras empresas, de nuevo, en nuestro equipo está ubicado en diferentes sitios. Para esta situación tendremos a José Juan aquí en Madrid y Stian Tonem en Noruega. En el caso de Stian, como ahora mismo no habla español directamente, a lo mejor en el futuro sí, me brindaré yo para poder explicar lo que vaya diciendo. Entonces tendréis que tener un poquito en cuenta que aunque sea un poquito lento, vamos a intentar ir traduciendo casi simultáneamente para que podáis entender lo que va a tomar lugar. En este caso, paso la palabra también a José Juan para iniciar con toda esta situación. Gracias de nuevo, Andrés. Bien, pues sobre el mismo modelo en el cual tenemos, vamos a llamar a otra vista que nos va a permitir explicar esta parte de colaboración con programas de instalaciones. Es muy importante que la información que nosotros vamos haciendo, incluso en las primeras fases del proyecto, ya puedan ir o llegar en cualquier otro momento, aunque pase mucho tiempo hasta que se desarrolle o se envíe a cualquier ingeniería, que la información no haya que repetirla, ni por parte nuestra ni por su parte. Con lo cual, aquí vemos esta vista en la cual estamos viendo todas las zonas introducidas. Las zonas en Archicad sirven para superficiar, para que sean grafiadas en nuestra planta, pero también para volumetría y para distintos usos que necesitamos usar en nuestro proyecto. Pero ahora entro en definición de ella para ver que efectivamente aparecen por sus alturas, cuáles son sus usos. Pues esta información es la que, insisto, aunque la hayamos introducido o modificado a lo largo del proyecto, en sus primeras fases de estudio, anteproyecto, proyecto básico, ya van a ser enviadas a cualquier colaborador, en este caso a Stian, para que haga, gracias a su uso, las necesidades que tenga de cara a las canalizaciones de cualquiera de las instalaciones. Bien, pues vamos a aislar solamente un piso, que es el que vamos a mandarle al formato IFC, y lo que hacemos es, como hace un momento, guardar a formato IFC. En este caso vamos a decirle que son los elementos visibles, como estamos viendo, pero el traductor no va a ser el que utilizábamos antes, sino que vamos a utilizar para DDS y vamos a utilizar el formato IFC, por supuesto. Así que lo que hacemos es guardar para dar paso a la pantalla y la voz de Andrés, la pantalla de Stian y la voz de Andrés, que seguramente, pero despacio, lo harán estupendamente. Muchas gracias, José Juan. Y ahora, en nombre de Stian, vamos a presentaros lo que es DDS. DDS viene desde Noruega, en Oslo, y Stian es quien está representando a Data Design Systems. En DDS han desarrollado las herramientas 3D CAD para el sector de la edificación desde el año 1984. Tienen a más de 15.000 usuarios alrededor del mundo a través de subsidiarias, distribuidores y resellers en el Benelux, Austria, Suecia, Inglaterra y también en países como Brasil y España. Actualmente están trabajando en traducciones del software en español y al portugués. Desde hace 10 años, DDS ha incluido el estándar abierto de IFC en cuanto a la importación, exportación y combinación de información del proyecto de la edificación. Algo que nos posiciona a esta gente como líderes en la tecnología. En realidad, el edificio es un vehículo de información. Es uno de los eslóganes que explica cómo recogen la información de modelos de edificación BIM para instalaciones de aire acondicionado, electricidad, suministros hidráulicos y saneamiento. Pueden obtener información diferente índole para la detección de colisiones, cálculos, visualización y documentación del modelo de la edificación. Y comunicarse con diferentes integrantes del equipo a través del intercambio de ficheros IFC. DDS cuenta con más de 80 trabajadores y es la mayor casa de software MEP en Europa. Ahora pasaremos a lo que es la presentación principal de Stian y según va trabajando Stian, yo iré interpretando lo que va a decir para vosotros en español. Stian, go ahead. Thank you. I start to insert the ArchiCAD model to my project.
And as the presentation between ArchiCAD and FreeCAD, there's relevant information that I need, like zones and spaces. Ok. Primeramente vamos a mostrar cómo la importación del fichero se hace desde ArchiCAD en su proyecto, de igual manera que la presentación que tuvo lugar con ArchiCAD y Trical. Los calculistas de MP necesitan información específica, como son las zonas y espacios. La comunicación se establece a través del IFC, por el cual podemos incorporar el proyecto solar o las zonas, además de los elementos del edificio como ventanas, muros, losas, etc. The communication from here is IFC. We can import the relevant information, such as project, site building, floors and zones, in addition to the building elements, as the windows, slabs, walls, etc. Correcto. Entonces, después de la información, se va a configurar el software para la planificación de la ventilación forzada, estableciendo el flujo de aire, la carga por ocupación de personas y el tamaño de los espacios. I set the ventilation system to VAC and set the criteria to airflow for my rooms to calculate. Esta información especificará los difusores del edificio. Also, people load here. This information will be transferred to the air terminals automatically later on in the project. Okay. Y ahora con esta información empezará a crear recorridos de conductos según lo necesite. En este caso, solo algunos espacios se van a utilizar debido al tiempo que tenemos. Se buscará un sump desde donde sacar el primer tramo y el conducto necesario en cuanto a su tamaño y su nivel. I continue to route a duct, so I find a shaft here. Decide the dimension, the stop height, I set the system. And route to a couple floors. I can any place and anywhere change the shape and the dimension of my ducts. Ahora lo que van a hacer es ir poniendo los de recorridos con diferentes tamaños. En este caso cambian de un sistema cuadrado a un sistema circular, en el que se continuará poniendo difusores. And I copy this one and paste it to a few more rooms. En este caso, simplemente te copiaremos los difusores que sean parecidos y mantendremos, digamos, los niveles que necesitemos para cada uno de los espacios. So the air terminal here now have the airflow, which is seen here. En cada uno de estos casos vamos a ajustar todo el sistema y para que puedan ajustarse con los difusores que se necesiten. Before I export back to ArchiCAD, I do a pressure loss calculation and a 3D visualization check for my system. Antes de hacer la exportación de nuevo a IFC, se van a realizar los cálculos de pérdidas de presión y se comprobará visualmente el recorrido antes de exportarlo. Seems good, so I export my model to IFC. And choose the Graphisoft Map Coordination Settings Export. Como vemos, está bien la situación, entonces decidimos exportarlo según el sistema IFC. Una vez que se ha elegido el traductor apropiado para Graphisoft, en el caso ArchiCAD, se puede exportar directamente para que se vuelva a importar dentro del modelo de ArchiCAD. Y ahora pasamos directamente a José Juan para ver los resultados. Thank you, Stian. Bien, gracias Andrés, gracias Stian. ¿Estáis viendo mi pantalla?
Bien, pues aquí es donde nos habíamos quedado nosotros. Vamos a llamar ahora al piso primero desde la planta, puesto que ahora no vamos a detectar cambios, sino que lo que vamos a hacer es combinar el fichero IFC que nos manda STIA. Lo combinamos en nuestro modelo y vamos a ver cuánto de importante es que ya no solo venga con formato IFC, sino que dentro de Archicad, independientemente de las herramientas que tenemos, disponemos de un sistema MEP, el cual tiene una biblioteca propia para insertar los distintos conductos para aire acondicionado, saneamiento y demás. Estos objetos, aparte de ser inteligentes y tener la oportunidad de dibujarlos de una forma muy sencilla, no hace ningún tipo de cálculo. Eso es lo que estamos recogiendo con este IFC. Los elementos ya están calculados y podemos recogerlos. Bueno, estos objetos que estamos viendo, vemos que tenemos la longitud, el tipo de aislamiento, el espesor del aislamiento, cuáles son sus atributos, cuáles son las conexiones, dimensiones de estas y si va a tener brida o no a la hora de juntarse. Bueno, estos atributos son los que se han de recoger cuando recogemos ese IFC, para que sean objetos de la propia biblioteca MEP, para que después dispongamos de ellos fácilmente. Bien, pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a llamar a una vista alámbrica de nuestro modelo, donde en la zona en la cual Stian ha hecho los elementos, y vamos a llamar a las capas para ver que efectivamente hay una capa DDS que está oculta y que nosotros vamos a llamar para ver esos elementos. Ahí es donde se han combinado los elementos del IFC y le decimos OK y... Perdón, no sé si he llamado... perdón, le he dicho que sea alámbrico, yo quiero que se vean, no quiero que sea alámbrico. Le decimos OK. Y vemos que los elementos que Stian había... calculado y insertado en DDS-CAD, o DDS mejor dicho, MEP, vemos que cuando selecciono alguno de estos elementos es un conducto de la biblioteca MEP de Archicad, donde aparecen las dimensiones, donde aparecen sus atributos, donde también aparecen los ancho y alto, independientemente de cómo es el espesor de la chapa o lo que fuese. No solamente aparece con ese elemento de sección rectangular, sino también con este otro elemento de sección circular que estamos viendo ahora dentro de sus definiciones. Es decir, que hemos recogido la información del IFC para que forme parte íntegra de del modelo de Archicad. Bien, pues finalizada también esta tercera parte de colaboración, doy paso a Andrés, agradeciéndole a todos la asistencia, para que haga un resumen de qué es lo que hemos visto. Muy bien, José Juan, de nuevo muchas gracias. Bueno, pues aquí simplemente queremos deciros que el sistema obviamente funciona abiertamente, es algo que nos permite hacer unas colaboraciones directas con otras disciplinas. Vuelvo a insistir que nos comunicamos con varias aplicaciones, no solamente en este caso con DDS, al igual que con TreeCalc, pero sí los hemos elegido porque son representativos de los mercados en los que estamos aquí. Entonces, es importante ver que Archicad es una plataforma abierta de colaboración y, naturalmente, tenemos que tener en cuenta que es una de las plataformas primeras o pioneras en una solución BIM como es Archicad. Que el BIM Server de Graphisoft es una solución pionera en cuanto a poder dar servicio al cliente en cualquier parte del mundo. Y lo más importante de todo es que somos una plataforma abierta, siempre abiertos a la colaboración con cualquier otra aplicación que pueda ser necesaria dentro del ciclo de la construcción. Bueno, pasamos ahora a lo que es las ruegos y preguntas y vamos a ir paulatinamente respondiendo a algunas de las que ya se han hecho durante la sesión.